Lipovetsky, Metamorfosis de la cultura liberal. Capítulo 1. Narciso en la trampa de la posmodernidad. El capítulo nos habla sobre un discurso pronunciado por un orador que recibe un doctorado de la Universidad de Sherbrooke. Es un discurso, el orador reflexiona sobre diversos temas, incluyendo el individualismo posmoderno, la ética y la moral en la sociedad contemporánea. Comienza expresando su alegría y emoción por recibir esta distinción honorífica y agradece a las autoridades académicas y a quienes lo apoyaron para obtener este honor. También destaca la conexión especial entre Francia y Quebec, debido a su lengua común. Luego discute su tesis sobre el individualismo posmoderno, argumentando que esta tendencia sigue siendo relevante y característica de las democracias liberales, a pesar de los desafíos actuales. Examina cómo el narcisismo y la obsesión por uno mismo se manifiestan en la sociedad contemporánea y cómo esto se puede relacionar con el consumo, la tecnología y la salud. También nos habla sobre cómo la evolución de la ética y la moral en la sociedad ha destacado y cómo ha habido un cambio en la forma en que se expresan y se practican estos valores. Señala que a pesar de la cultura individualista centrada en el bienestar personal, la ética todavía juega un papel importante en temas como la bioética, la lucha contra la corrupción y el voluntariado. Capítulo 2. Muerte de la moral o resurrección de los valores. ¿Qué ética aplicar en nuestros días? Aborda la preocupación por la moral en la sociedad contemporánea y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. En la actualidad se señala que muchas personas creen que la moral ha disminuido, dando paso al cinismo, el egoísmo y la anarquía de valores, a pesar de que esta lamentación no es nueva y ha existido desde hace tiempo. Se argumenta que esta preocupación se ha acentuado aún más debido a factores como la disminución de la influencia de la Iglesia, la prominencia del dinero y el surgimiento del neoindividualismo. También destaca que al mismo tiempo la ética está recibiendo más atención y se está discutiendo con mayor frecuencia en diversos contextos, como la bioética, la lucha contra la corrupción, la ética empresarial, el voluntariado y las acciones humanitarias. En las sociedades liberales, la ideología de los derechos humanos es ampliamente aceptada. Esto plantea la pregunta sobre el significado social de esta renovada demanda moral en las sociedades contemporáneas. Se argumenta que a pesar de la dominación de valores individualistas en la cultura cotidiana, como la búsqueda de la felicidad individual, el ocio, el éxito y el dinero, la ética y la moral siguen siendo importantes. Sin embargo, la forma en que se expresan y practican ha cambiado, y se ha producido una nueva inscripción social de los valores y una nueva regulación social de la ética. Para poder comprender este cambio, el capítulo sugiere que es necesario situarlo en la historia de la moral occidental, y distingue tres fases esenciales o tipos ideales en esta evolución, excluyendo las morales antiguas. También habla de las tres edades de la moral. La evolución de la moral a lo largo de la historia, particularmente durante la era moderna, centrándose en tres fases. La 1, que es la fase teológica de la moral. En esta fase prevaleció hasta principios del siglo de las luces. La moral estaba estrechamente vinculada a los mandamientos divinos y la religión. La moral se basaba en la Biblia y se consideraba que solo a través de la fe en Dios se podía conocer la verdadera moral. La fase 2 es la laica moralista, comenzando desde finales del siglo XVII y extendiéndose hacia mediados del siglo XX. Se buscó establecer una moral independiente de los dogmas religiosos y la autoridad de la Iglesia. Se concebían principios morales racionales, universales y eternos, conocidos como la moral natural, independientes de creencias teológicas. Esta fase se caracterizó por la supremacía de la razón moral y un informe ético humanista. La tercera fase es la fase posmoralista. Esta se considera la actual. Representa un quiebre en el proceso de secularización de la moral establecido en las fases anteriores. En esta etapa, la sociedad ya no enfatiza el deber sacrificado y difícil como en el pasado, sino que da prioridad a los deseos individuales, el ego, la felicidad y el bienestar personal. La cultura cotidiana está dominada por la búsqueda de la dicha, el éxito y los derechos individuales en lugar de los deberes. Esta parte explora cómo estas transformaciones se han manifestado en diversos aspectos de la sociedad, incluyendo la sexualidad, las acciones individuales, las relaciones familiares y la moral colectiva. Podemos observar un cambio hacia la priorización de la satisfacción de deseos individuales y la búsqueda de la felicidad personal sobre los imperativos morales tradicionales, así como una disminución de la promoción del sacrificio individual en nombre de ideales colectivos. La autonomía individual y la elección personal se valoran más que las imposiciones colectivas o deberes familiares tradicionales en la cultura actual. Una moral emocional. En esta sección nos habla sobre la transformación de la moral en la sociedad contemporánea y la paradoja de cómo, a pesar de la disminución del énfasis en el deber sacrificado en la cultura actual, aún existen manifestaciones de moralidad y ética en la sociedad. Aquí van unos puntos claves. El declive del deber sacrificado. Señala que el culto al deber sacrificado ya no se promueve en ningún ámbito social
y la educación moral tradicional que enfatizaba la importancia de vivir para el bienestar de los demás ha perdido valor en la sociedad contemporánea. La ética y el entretenimiento mediático. A pesar de la disminución del énfasis en el deber moral, la caridad y los programas benéficos en los medios de comunicación disfrutan de un gran éxito y ocupan un lugar destacado en la sociedad actual. La moral se ha adaptado a las dinámicas del espectáculo y el entretenimiento mediático. La transformación de la moral en la era posmoderna. En la era posmoderna, la moral se combina con la diversión y eventos mediáticos en lugar de presentarse de manera austera y autoritaria. La moralidad se motiva a través de grandes eventos de recaudación de fondos y momentos emocionales en lugar de sermones y deberes. La moral sin obligación y sanción. La moral posmoderna se caracteriza por su emocionalidad intermitente y se manifiesta especialmente en momentos de grandes desafíos humanos. Se promueve la generosidad desde el exterior, pero esta moral no implica sacrificios significativos. La moralidad se ha vuelto indolora y no impone obligaciones estrictas. La regulación posmoralista. La moral predominante en las sociedades actuales se centra en las relaciones interpersonales y las emociones, prohibiendo la autonomía individualista. La moral ya no se presenta como un deber constante, sino más bien como momentos de moralidad en situaciones específicas. Y la revitalización ética. A pesar de la disminución de la retórica maximista en la moral, ha habido un resurgimiento significativo del discurso y la aspiración éticas en la sociedad. Esto se debe a factores como las amenazas tecnológicas y medioambientales, así como el agotamiento de grandes proyectos políticos, lo que ha llevado a la rehabilitación del discurso de los derechos humanos y la caridad. También explora cómo la moral ha evolucionado en la sociedad contemporánea, pasando de un énfasis en el deber sacrificando una moralidad que se manifiesta en momentos emocionales y situaciones específicas. A pesar de esta transformación, la ética sigue siendo relevante en la sociedad actual, debido a los factores como las amenazas tecnológicas y la necesidad de ayudar a los desfavorecidos en un contexto de agotamiento de las grandes ideologías. Capítulo 3. El alma de la empresa. ¿Mito o realidad? Este capítulo trata sobre el creciente interés y la relevancia de la ética en los negocios durante las últimas 2 décadas, primero en Estados Unidos y luego en Europa. Se señala que este fenómeno se manifiesta a través de un aumento en la discusión y reflexión ética en el ámbito empresarial, con la proliferación de artículos, conferencias y cursos sobre ética empresarial. También se mencionan varias preocupaciones éticas en el entorno empresarial, como la corrupción, la protección del medio ambiente, el acoso laboral y la diversidad. También destaca que muchas empresas han respondido a estas preocupaciones nombrando responsables éticos, implementando códigos éticos y regulaciones, y promoviendo prácticas de buen comportamiento profesional. Se menciona que el marketing ético ha crecido, al igual que las fundaciones con objetivos ciudadanos. Además, se señala que los accionistas individuales están cada vez más sensibilizados con la ética empresarial y que una parte significativa estaría dispuesta a vender sus acciones si consideran que la empresa no actúa de manera socialmente responsable. La oleada ética. Aquí hay varios factores que han contribuido a este cambio ideológico. La conciencia ambiental y preocupación por la seguridad, el modelo económico neoliberal y escándalos financieros, la prevención y transparencia, la imagen y legitimidad social. En general, este pedazo explora cómo estos factores han contribuido a que la ética sea considerada cada vez más importante en el mundo empresarial, donde se reconoce como un elemento crucial para el éxito a lo largo plazo de las empresas. Para finalizar el capítulo, aborda la cuestión de si es aceptable que las empresas utilicen la moral y los valores con fines económicos en el contexto empresarial. El autor argumenta a favor de que esta operación, aunque no sea puramente moral, tiene un valor positivo, especialmente cuando se trata de promover la solidaridad y los valores éticos en el mundo de los negocios. El autor sostiene que si las empresas tienen como objetivo principal eficientes económicamente y generar ganancias, es beneficioso que el interés económico impulse a las empresas a considerar los valores y la solidaridad. También subraya la importancia de implementar protocolos de prevención, control y regulaciones internas en las empresas para poder garantizar la seguridad y la integridad. Argumenta a favor de una gestión ética de las empresas que vaya más allá de la formulación de códigos de conducta y reglas morales, y que pueda tener en cuenta tanto los intereses económicos como los valores éticos en su funcionamiento. Capítulo 4. ¿Hay que quemar a los medios? Este capítulo aborda la crítica histórica que los intelectuales han dirigido a los medios de comunicación de masas, acusándolos de manipulación y alienación. Se menciona la Escuela de Frankfurt, que criticó a las industrias culturales por convertir las obras en arte de productos de consumo, y los situacionistas que denunciaron la comunicación unilateral y la dominación de la sociedad causada por los medios. En general, el capítulo nos muestra 3 temas principales: la difusión de la ilustración y cambios en la cultura, los medios de comunicación y paradoja del individualismo, y el liberalismo mediático y la democracia.
Nos muestra la relación compleja entre los medios de comunicación, la cultura contemporánea, el individualismo, la política y la democracia, cuestionando algunas de las expectativas y críticas dirigidas hacia los medios en la sociedad actual.